Celebramos las primeras vísperas del domingo 12º del tiempo durante el año y en esta Santa Misa rogamos por el eterno descanso de Telefa Gómez y Rosario Agüero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto de tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncielo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mi amigo más íntimo ha acechado mi caída, tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente, del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Al Salmo respondemos: respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora
y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo y la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no sea conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en la tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen mucho más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. El Señor en este Evangelio toca varios temas, solamente nos quedaremos con uno de ellos, un tema que nunca tiene que pasársenos de vista ni dejar de considerarlo. Para pensar en todo momento, cuando se refiere a Dios, Jesús está hablando del Padre, que sabemos que ha sido siempre, o fue siempre, su gran obsesión,
mientras estuvo entre nosotros. De hecho, sus primeras palabras, su primera intervención en el Evangelio es cuando su madre le pregunta, después de que se había perdido en el templo, ¿dónde estaba? Jesús le dice que no tenían que buscarlo porque él tenía que estar dedicado a las cosas de su Padre. Y de las últimas palabras que Jesús pronuncia antes de su muerte en la cruz están justamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con lo cual, de alguna manera, ese paréntesis habla de que toda la vida de Jesús giró en torno a la devoción, entre comillas, a su Padre de los cielos. Y trató de dejarla para nosotros también. Concretamente, esa devoción en nosotros tiene que ver con la providencia. Por eso remarca tanto en este día Jesús esa palabra Padre. Sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado de nuestras cosas. No tanto el cuidado de nuestra alma, a lo cual Jesús nos pide que le tengamos particular atención, sino con las cosas que no son nuestra alma. Podríamos decir los bienes materiales, los bienes de la salud, los bienes que pasan, que no dejan de ser importantes, porque si no, no sería necesario tenerlos. La comida, el vestido, la salud, obviamente que son cosas importantes. Obviamente que son cosas que tienen que ocupar un lugar en nuestra vida y de hecho lo ocupan. Pero Jesús nos dice que de esas cosas hay que ocuparse, pero sabiendo que detrás de ellas está Dios. Que de ellas podemos perfectamente ponerlas en manos de Dios para que Él se encargue. Y da esta comparación, ¿no?, acerca de los pájaros. Y en otro lugar del Evangelio Él dice que Dios se encarga de vestir las plantas. En forma poética de decirlo, ¿no? Hablando de lo que es la providencia de Dios. Cómo Dios mantiene absolutamente todo sin que ese todo, las plantas, los animales, estén pidiéndole a Dios las cosas que hacen falta. Que yo sepa, no tenemos idea de que un animal, un pájaro, algún cuadrúpedo, algún animal del agua, que yo sepa, no tenemos idea de que le pida a Dios que todos los días pueda tener comida. Que yo sepa, ningún animal de los que conocemos tiene algún momento de oración para pedirle a Dios que lo defienda de sus enemigos. Más o menos cada animal recibe lo que necesita para vivir, lo que necesita para defenderse. Y si no es así, es porque justamente no es el momento de tenerlo. De igual manera nosotros, sin vivir en una especie de estado así de naturalismo, donde todo debería llovernos, perfectamente podemos confiarle a Dios la preocupación por estas cosas. No podemos confiarle a Dios la ocupación en estas cosas. Es decir, tenemos que ocuparnos de las cosas materiales. Tenemos que ocuparnos de cuidarlas, tenemos que ocuparnos de proveernos de ellas. Y si formamos parte de una familia o de alguna manera hay personas que dependen de nosotros, tenemos que ocuparnos en orden y en el grado y en la medida en que tenemos esa influencia sobre los demás. De lo que no tenemos que tener atención es de la preocupación por esas cosas. Es decir, confiarlas a Dios, que Él se encargará de proveernos, por supuesto, en la medida en que nosotros nos ocupemos de los medios para conseguirlas. Justamente el Señor lo dice: ¿acaso los pájaros valen más que ustedes? ¿A dónde vieron un pájaro que se muera de hambre? ¿Dónde vieron un pájaro que después de haber ido 4 o 5 días seguidos más o menos a la misma zona a conseguir comida no consiguió algo para él, incluso para alimentar a sus pichones? Entonces, ¿por qué preocuparnos? Sí ocuparnos, porque el vago nunca va a conseguir nada de arriba. En cambio, aquel que se ocupa va a conseguir, porque Dios le va a proveer todo lo que necesita. Ahora bien, de las cosas de nuestra alma sí que tenemos que preocuparnos. Sí que tenemos que rezarle a Dios, por supuesto, para que Él nos dé lo necesario. Pero Jesús nos dice claramente que de esas cosas tenemos que estar atentos. Es decir, que cada cosa que hagamos sea para la gloria de Dios. Que cada cosa que hagamos tratemos de que a Dios le guste. Que tratemos de hacerlas como Él quiere que las hagamos. Más atención, entonces, en las cosas que tienen que ver con Él. Eso no quiere decir terminar todos siendo curas o terminar siendo monjas, sino que justamente el tiempo que le dedicamos a la preocupación innecesaria por algunas cosas que nos exceden, se lo robemos un poco
para ocuparnos un poco más de Dios. ¿Eso quiere decir más horas de oración? No, quiere decir más horas ocupados en Dios, a través de que las actividades de cada día no se desconecten tanto de nuestra fe, no se desconecten tanto de nuestra oración, no se desconecten tanto de que a Dios tienen que gustarle. Yo supongo, o podemos dar por supuesto, que nadie tranza con el pecado, que ya estamos despreocupados de que en nuestra vida haya pecado. Pero si todavía estamos en ese tren, bueno, esto incluye que en primer lugar evitemos por todos los medios que en nuestras actividades haya pecado. Que nada de lo que hagamos sea pecaminoso por gusto, que nada de lo que hagamos sea anti Dios. Si hemos logrado esto, quedará la lucha contra nuestras debilidades. Si hemos logrado esto, quedará la lucha para tratar de que las cosas cada vez le gusten más al Señor. Y de esa manera estaremos ocupados en nuestra alma. Y Dios se encargará de la preocupación del resto de las cosas. Y por supuesto, preocupados también por nuestra alma, le pediremos a Dios que nos dé todo lo necesario para nuestra salvación y, por qué no, la salvación de los que nos rodean. Entonces a Jesús le pedimos que nos ayude a tener este pensamiento. En medio de las mayores preocupaciones que invaden nuestro corazón, recordar: una planta, un pájaro, un animal, ¿no los mantiene Dios? ¿Por qué Dios me va a hacer faltar lo necesario? Y si no, recurrir a lo que tantas veces hemos dicho, la historia, mi propia historia. ¿Me faltó algo? ¿Alguna vez me faltó lo necesario? Quizás, pero estoy aquí. Quizás pensé que podría haber tenido más. Quizás nunca me conformé con lo que tuve, pero de hecho lo tuve. De hecho Dios se encargó. ¿Y ahora me va a fallar? Y de ahora en adelante, o en esta circunstancia, ¿me estará fallando realmente Dios? Entonces, estos pensamientos nos ayudan a esa lucha cotidiana para cuidar nuestra alma y dejarle a Dios la preocupación innecesaria por las cosas que no son tan esenciales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos vamos a poner de pie para hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. A cada invocación respondemos: escúchanos, Señor. Por los consagrados a Dios, para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito. Oremos. Por la paz de los pueblos, para que puedan servir al Dios de justicia con libertad de espíritu. Oremos. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, para que sean confortados por nuestra fraternal caridad. Oremos. Y por nosotros aquí congregados, para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes recibidos de Dios, que merezcamos alcanzar los eternos. Oremos. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica, y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Rosario y por Telefa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la cena del Señor. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu nombre e implorado tu protección no haya sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, Nuestra Señora del Rosario, dale, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz, que las almas de Telefa y Rosario y las almas de todos los fieles difuntos, la Santa Misa ha terminado, pueden quedar en paz. Que tengan una buena semana.